Diodos es un término que apareció en 1919, cuando el físico inglés William Henry Eccles lo acuñó. Es un vocablo de términos griegos. Es un acrónimo de dos palabras. Es di, que significa dos, y odos, que significa camino. O sea, dos caminos. No en el sentido de que sean dos caminos como tales, líneas paralelas, por ejemplo, pensando que son caminos, sino está diciendo que en un camino, en una dirección, hace algo y en la otra dirección hace algo diferente. Este término pues, lo acuñó para los dispositivos electrónicos que aparecieron con la historia. Los diodos pues, son conocidos como válvulas electrónicas. ¿Por qué se les conoce como válvulas electrónicas? Bueno, porque se han hecho analogías con componentes que sí son visibles al ojo humano. El problema de la electricidad, que tardó tantos años en descubrir sus secretos, si lo vemos de esa manera, es que no la podemos observar, no la vemos. Conocemos efectos y fue la manera en la que fuimos indagando sobre su naturaleza. Pero hay otras sustancias que la podemos ver a simple vista y entonces podemos entenderla o la pudimos entender de manera relativamente rápida. Una manera de hacer una analogía que resulte ser más obvia a la mayoría, pues es considerar que la electricidad pues es como un líquido, como lo estoy presentando acá. Podría ser pensado que esta es la fuente, una fuente. En el caso de usted es una batería eléctrica, bueno, aquí es un tanque de agua simplemente. Y luego que usamos esa energía o que queremos esa energía contenida en el agua a través de la altura en la que tiene, pasarla a, para algo, como por ejemplo mover un molino y moler granos de trigo, por ejemplo. Por decir, esa energía potencial, usarla para un trabajo. Bueno, en el caso del agua, si tuviéramos esto, algo similar a nuestra casa, la comisión que nos entrega el agua, pues tiene un tanque de almacenamiento. Supongamos que no usa bombas, simplemente por gravedad. Conecta un tubo con nuestra casa. Si el tanque está más arriba o la altura de esa agua está por arriba, pues va a llegar a la casa si está por abajo, la altura en este tanque. Y simplemente pues va a ocurrir este fenómeno. Lo podemos observar en un tubo. Este, ponemos un tanque de agua, absorbemos y luego soltamos y empieza el agua a correr si la altura es más abajo, está por debajo y empieza a fluir. Y listo, tenemos agua de un lugar al otro lugar. Pero ¿qué pasa si este se va llenando y a lo mejor, como ocurre en algunas ciudades del país, en muchas, quien nos está surtiendo de agua se vacía o deja de hacerlo, apaga la bomba y entonces se queda con menos agua de la que nosotros teníamos acá. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Pues son vasos comunicantes. Ahora el agua va a fluir en sentido contrario. Ahora se va a venir para acá y se nos va a vaciar el tanque. Pero no queríamos eso, ¿verdad? O sea, queríamos almacenar nuestra agua pues para cuando no hubiera, por eso pusimos ese tinaco, ese contenedor, pues para que cuando no hubiera, pues nosotros tenerlo. Entonces, ¿qué faltó? Bueno, pues como son vasos comunicantes y se igualan las dos alturas, pues necesitamos que que se comuniquen únicamente cuando nos es adecuado. Entonces, qué se hace? Porque esto se ha resuelto. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, pues algo así. Se ha colocado un componente, un dispositivo, lo voy a poner así. Puede haber de muchas maneras. Esta es una que se me ocurre. Un resorte y un balín de, de cierto diámetro. Un balín sujeto con un resorte. Imaginen lo que va a ocurrir si fluye líquido, si fluye agua en esta dirección. Si fluye agua en esa dirección y lleva suficiente fuerza, va a empujar al balín.
y el agua pues va a pasar por los costados de ese balín y va a llegar al otro tanque. Si tiene suficiente fuerza, porque tiene un resorte, ese resorte quiere mantenerse sujeto. Ese resorte mantiene el balín en su posición. Entonces, si fluye con suficiente, como tiene una cierta fuerza, ese resorte, este líquido debe de tener una fuerza mayor para vencer ese resorte. Se va a estirar y va a fluir el líquido por los costados del balín y pues va a llenar el otro estanque, el otro tanque. Pero ¿qué va a pasar si la fuerza o la altura de este tanque es mayor a la del primero? Bueno, pues ahora va a intentar fluir la corriente, bueno, en este caso, fluir ese líquido en sentido contrario. Entonces ahora el flujo va en la otra dirección. ¿Qué va a pasar? Pues ese flujo va a empezar a pasar por estos costados, pero también empuja al balín. Y entonces, ¿qué va a ocurrir? El balín se va, se va a encoger el resorte y el balín va a acabar quedando en este lugar. Ese balín va a terminar tapando el, el tubo, la tubería. Y entonces ya no va a fluir agua, en este caso, en este ejemplo, no va a fluir en sentido contrario. Entonces, fluye un líquido en una dirección, pero ya no va a fluir en la otra dirección. Bueno, pues a este tipo de componentes que se inventó hace muchos siglos se conoce como válvula unidireccional. O sea, permite el flujo de un líquido solamente en una dirección y no lo permite en sentido contrario. En inglés creo que es una válvula checa, el término que se utiliza, me parece. Ahora, lo mismo que ocurre en una válvula para un fluido, eh, que tiene características, ciertas características, como cuáles. Bueno, ocupa, si queremos que conduzca en esta dirección, hacia acá, debemos de empujar con cierta fuerza. Entre más tenso sea ese resorte, pues más fuerza va a necesitar. Bueno, lo mismo ocurre en esas válvulas electrónicas. Necesita un, una característica, en este caso una fuerza de umbral, para que empiece a haber flujo. Allá también hay una variable eléctrica que es un umbral para que empiece a haber flujo eléctrico. Luego, en sentido contrario, si intenta la corriente o el flujo en este caso caminar en contrasentido, pues este se tapa. Pero es típico que existen fugas. En un sistema hidráulico también existen las fugas. Hay grados y en este caso, en el caso de un sistema hidráulico, las moléculas de líquido son enormes comparados con electrones. Entonces, aquí es más fácil tapar esas fugas que hablando de un sistema eléctrico. Esas fugas, como esos electrones son extremadamente pequeños, es más difícil de tener. O sea, hay unas fugas. Quizá aquí no se nota o no lo hay, porque las podemos detener. También hay fugas, eso lo sabemos todos cuando hemos usado una llave que empieza a gotear y es necesario hacer un cambio en un empaque a lo mejor, o toda la llave. Bueno, acá en el caso de los componentes eléctricos, electrónicos, existe esa fuga en contrasentido, pero no la podemos detener. La idea es que sea una fuga muy pequeña. Ahora, también existe otro parámetro. ¿Qué pasa si el líquido que intenta ir en contrasentido tiene una presión extremadamente fuerte, gigantesca? ¿Qué va a pasar? Bueno, pues ese balín tiene una cierta fuerza de sostenerse, o sea, tiene una fuerza mecánica. ¿Qué pasa si esta la vence? Bueno, pues el balín se deforma, podría tomar la forma de este embudo y
salir por el otro extremo. O quebrar la tubería. Bueno, pues eso mismo ocurre en un sistema electrónico, en una válvula de tipo electrónica.